extraordinaria, ya con nosotros, ustedes lo ven ahí, el buen amigo, el doctor Jules Martínez, y viene a trabajar con nosotros un tema extraordinario sobre la experiencia de teología y cuidado pastoral. El reverendo y pastor Jules Martínez ha sido pastor por 18 años. Recientemente fue uno de los pastores plantadores de la iglesia Travesía en Puerto Rico. Ha servido como profesor de teología cristiana en Puerto Rico, Guatemala, Perú y Estados Unidos. Actualmente es catedrático asociado de teología y director de la maestría en estudios teológicos en Trinity International University en Florida y en Chicago. Óigame, y sobre todas las cosas, es un buen amigo. Un buen amigo. Y esta mañana tener al doctor y amigo Jules Martínez con nosotros es una tremenda experiencia. ¿Cómo está mi buen amigo Jules? Estamos bien, buenos días. Espero que me esté escuchando bien. ¿Cómo Te me estoy escuchas? escuchando bien. Estamos escuchándote muy bien. Estamos bien, ok. Bueno, un grato saludo desde acá de la Ciudad de los Vientos. Me encuentro ahora tempranito. Yo tengo una hora menos de distancia, ¿verdad? Así que estoy acabadito de levantar. Pero para mí es un gusto estar contigo, es Semiday, y con la gente que está conectada. Es un gusto de verdad. Qué bueno. Y yo sé que estar contigo esta mañana es una bendición porque parte de lo que nosotros queremos mirar y lo que hemos estado trabajando durante el programa, no podíamos pasar por alto el poder también tener unos diálogos teológicos. Uh-huh. Me parece que tener un entendimiento bíblico teológico es importante en nuestra tarea de cuidado pastoral. O sea, no la podemos pasar por alto. Uh-huh. Los pastores y las pastoras tenemos que tener claro que esto de la experiencia del cuidado pastoral es una herramienta que tenemos que tener clara para nuestro mejor desempeño en la vida de la comunidad de fe, Jules. No, definitivo. Yo creo que parte de ser parte de un cuerpo pastoral es que tenemos bien claro que somos llamados a equipar a los santos. Parte de equipar a los santos es no solamente proveer las estrategias de vida de sabiduría cristiana, sino ayudarlos a pensar qué es pensar bíblica y teológicamente. Los pastores y las pastoras, los maestros de escuela bíblica, los maestros, cada vez que decimos Dios es de esta manera o el Espíritu es de esta manera o los cristianos deberían hacer tal cosa, estamos presuponiendo todo un mundo doctrinal, todo un entendimiento de las escrituras para informar ese tipo de discursos, pero muchas veces no lo hacemos de forma explícita, no pensamos bien qué es lo que queremos hacer en términos de cómo ayudarle a la gente a pensar con doctrina cristiana en mente, con sabiduría cristiana que se ancle en la escritura. Y parte entonces del ministerio pastoral, esencial a su fundamento, es saber cómo ser teólogos y teólogas públicas, porque cada domingo estamos ejerciendo un rol público. Así es. No lo podemos evitar. Esto es parte del quehacer pastoral. La pregunta es cómo lo estamos haciendo y si estamos siendo sabios en ese proceso. Y es interesante lo que estás planteando, doctor Jules, porque, o sea, cada pastor y cada pastora, y buen provecho con el cafecito. Tengo mi Cada café, pastor, tengo mi café. es importante, sí, es importante. Pero cada pastor y cada pastora, cada vez que toma una participación y mirando los domingos como la pieza, ¿verdad? Importante, el sermón pastoral, el pastor está informando a la gente y Correcto. está formando a la gente. Y esa formación es importante que se pueda hacer con las herramientas adecuadas, con el conocimiento adecuado, para que en esa formación nuestros hermanos y hermanas puedan tener una formación saludable, informada de manera y preparada de manera teológica y adecuada para poderla proyectar a nuestra gente, Jules. Sí, y es vital para el ministerio, particularmente cuando nosotros vivimos en un mundo que nos lanza toda una serie de retos sociales, políticos, religiosos, personales, individuales, acerca de todas las cosas que podemos ver. Y cuando el cuerpo pastoral tiene una visión de cómo pensar semanalmente, teológicamente, entonces se dispone a comunicarle a su iglesia las maneras
y los hábitos mentales que nosotros necesitamos. Y una de esas disciplinas que nosotros queremos acercarnos es el asunto de cómo hacer teología pastoral y Sí, para qué se hace la teología pastoral. Ah, nosotros podríamos definir la teología pastoral como la aplicación general de verdades cristianas al ministerio y la práctica pastoral con el propósito de proveer dirección para los creyentes en la misión de Dios. Es tomar las doctrinas cristianas, la verdad cristiana, y proveerla para la práctica y la vida semanalmente de la misión de la iglesia. Y, y cuando hablamos de teología pastoral estamos pensando en cosas como qué significa ser un ministro de Dios, qué significa el oficio pastoral, qué se supone que hagan los pastores y las pastoras en los ministerios, qué es el consejo pastoral, cómo atender ministerios en crisis, por ejemplo, que es algo tan relevante para nuestro contexto ahora mismo de pandemia y el contexto de Puerto Rico, no solamente la pandemia, sino desastres sociales y políticos combinado con desastres naturales. Entonces, ¿por qué decimos que es teología pastoral? Pues quizás tomar cada uno de esos puntos nos ayudaría. Primeramente es teología, se trata de una fe en búsqueda de entendimiento práctico de lo que Dios está haciendo en Cristo para reconciliar todas las cosas, para formar un pueblo que es una sociedad alterna, lleno del Espíritu Santo, con una misión clara de proclamar el reinado de Dios. Es teológico. Jesucristo se interesó porque sus discípulos pudieran pensar claramente acerca de lo que él les había enseñado. Y en la Gran Comisión tenemos una de las directrices de Jesucristo más claras. Vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles que observen todo lo que yo les he enseñado o que les he así es, mandado. así es, así Ese es. aspecto de pedagógico, de enseñanza, está al corazón del ministerio pastoral. Eso es teología, la parte de teología es pastoral, uh, particularmente porque tiene como preocupación Así es, central así es, cómo hacer estas vivencias así es. de verdades de la escritura funcionales, prácticas para la vida diaria del creyente. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, sí, así que ese vínculo entre palabra, una fe que crece como discípulo de madurez, para Jesús era sumamente importante. Jesús no solamente quería formar seguidores, sino que quería que esos seguidores crecieran, maduraran y se convirtieran en representantes de Él. Los pastores y las pastoras, en un sentido, somos personas que estamos dirigiendo la obra teatral de Dios en el mundo, una obra real, donde en el drama de nuestras vidas somos como directores de escena. Estamos proveyendo la dirección para que los diferentes actores se muevan con la libertad a la luz del escrito o el libreto principal, la escritura. Me parece, lo que está presentando es extraordinario en esta mañana. De hecho, si la gente que nos está viendo desean ustedes compartir con nosotros alguna pregunta, con todo gusto, ciertamente usted la puede realizar. Yo creo que quiero enviarle saludos al pastor Prudencio Rivera, que está conectado con nosotros. El pastor Javier Gómez, qué bueno, que está también conectado con nosotros, que Saludos, es Javier. el presidente de las Iglesias Alianza Cristiana y Misionera en Puerto Rico. Qué bueno. Pero hay una pregunta por aquí, Jules, perdóname que te Claro, interrumpa en claro, toda sí, la por posición, favor. pero nuestra gente nos pregunta y es importante mirar estas cosas. En tiempos donde cada vez las figuras de autoridad pierden lamentablemente el respeto de la sociedad, ¿cómo las figuras pastorales pueden evitar no ser irrelevantes ante la sociedad del siglo XXI? Wow, eso es uno de los grandes Yo retos que que les tenemos en la pregunte. pastoral. Eso es un preguntón y Jesús, yo creo que tú deberías escribir un libro de eso. Tremenda pregunta. Y bueno, buena para hacer un libro, tienes razón. Sí, sí, sí. Bueno, verá, hay diferentes dimensiones que se pueden mencionar. Una de esas dimensiones es cómo el ministerio pastoral y el quehacer pastoral se desprende directamente del gran mensaje del Evangelio.
que Dios está en Cristo reconciliando todas las cosas, que nos estamos enfocando en la representación de la vida, de la muerte, de la resurrección y la ascensión de Jesús para formar otro mundo que es posible mediante este Dios tan poderoso y tan hermoso, Así y es es, nuestro Dios creador. así es. Anclado desde el Evangelio, este Evangelio que produce esta otra nueva noticia, los pastores en su ejercicio pastoral, aquellos que estamos llamados a hacer esto, necesitamos varias cosas. Ser personas que confiesan la fe fielmente, a eso es un compromiso interior, pero necesitamos también un compromiso público. Y es decir, que estamos preocupados de cómo las doctrinas cristianas informan el bienestar común de la sociedad. Esto implica que aquellos que estamos llamados a predicar y enseñar públicamente, buscamos el bien común en nuestros sermones y buscamos decir cómo es que la fe cristiana presenta un reto de vida, una vida eterna. Significa que podemos hablar a asuntos sociales y políticos, y significa que tenemos que hacer un esfuerzo por no ser partidistas en la manera en que hacemos las cosas, Así es. sino que podamos, por un sentido, hablar verdad sin discriminar. Y como nosotros decíamos en la Iglesia de la Travesía, que los ministros desde el púlpito somos ofensores de igual oportunidad. Es decir, que hablamos proféticamente, independientemente de qué es lo que esté sucediendo, porque nuestro compromiso principal es a la verdad del Evangelio y a la práctica de Jesús. Eso significa que los pastores, los maestros y maestras necesitan eh, recursos de estudio, de preparación, gente sabia a su alrededor que los ayuden a Así reflexionar es, así es. bien, gente que son especialistas en diferentes campos. En nuestra práctica pastoral yo solía consultar abogados de la congregación, profesores de la congregación, mecánicos de la congregación, gente que en diferentes vocaciones y oficios tenían un cierto peritaje. Y para entonces yo poder comunicar a la iglesia de forma informada, ya sea cómo es que vamos a actuar apoyando a una escuela local con sus estudiantes que tienen muchas familias pobres, cómo vamos a actuar cuando el gobierno está quizás censurando ciertas posturas de la iglesia por cosas pasadas que algunos hicieron, cómo podemos actuar cuando necesitamos venir y darle dirección al gobierno para poder ayudar a los más vulnerables, etcétera, etcétera, etcétera. Iglesias que, por más grandes o pequeñas que sean, que tienen estas cosas en mente y que movilizan a su gente, siempre van a tener ese aspecto de relevancia. Ahora, es importante saber que relevancia no es necesariamente que tú cada domingo vas a estar predicando al último asunto que sucedió, fue anunciado esa semana. Relevancia es que nosotros tenemos una visión sumamente amplia de no solamente el bienestar de las iglesias como seguidores de Jesús, separados pero dentro del mundo, transformadores de cultura, pero también estamos constantemente viendo cómo es que nuestra existencia como iglesia es una contribución para el bienestar general de la sociedad. Una de las cosas que nosotros nos preguntábamos en la iglesia de la Travesía y a veces bromeábamos en el grupo pastoral era, decíamos lo siguiente, nos hacíamos esta pregunta: si nosotros desapareciéramos de San Juan, ¿quién nos extrañaría? Mm, ¿Quién nos extrañaría? uy. Así que eso es una pregunta de relevancia. Así que esos son algunos de los aspectos, aspectos bíblicos, teológicos y de misión social. Es interesante porque esa misma expresión, John Maxwell, cuando habla sobre el legado, una de las preguntas que él hace es exactamente esa. O sea, uno sabe que deja un legado cuando tú no estás y la gente te extraña. Dice John Maxwell. Uno sabe que uno deja un legado cuando tú no estás. Y eso vamos a traspolarlo a la iglesia. Si cada pastor y cada pastora que nos esté escuchando en esta mañana y que se conectará y que nos escuchará también y nos verá en los videos más adelante y también los que vayan a ir a YouTube y pueden ver este video específico con el doctor Jules Martino, usted lo puede ver ahí en YouTube también ya mañana. Pues mire, esa pregunta es vital. Si nuestra iglesia hoy que está aquí, en esta comunidad, en este lugar, mañana no estuviéramos, ¿la comunidad nos extrañaría?
pero no Ujú. porque extrañen el ruido, porque extrañaron los carros de la gente parqueándose frente a las marquesinas de los demás o haciendo cosas. Como, caramba, ¿dónde están los hermanitos que estaban por ahí? Sino el nivel de trascendencia en términos del impacto que tenía en la comunidad esta iglesia. Una de las cosas, Pastor Jules, que me gustaría que también pudiéramos mirar por un momento dentro de este concepto de la teología y dentro del cuidado pastoral. Me parece que en estos días hemos estado viviendo un caso bien particular, que es el caso de la muerte de este joven negro, Floyd. Eh, y a mí me parece que me parece que un discurso que debería mirarse como una experiencia y tomando esta situación, me parece que la Biblia responde de manera clara ante el atropello y el abuso y ante lo que ocurrió en este caso. Y me parece que la iglesia también de su perspectiva teológica y de cuidado pastoral también debería hacer señalamientos hacia esto. Y porque yo creo que la Biblia provee para nosotros poder establecer, ¿verdad? Un diálogo articulado, coherente hacia lo que son los atropellos hacia las minorías. Me parece que esto es un elemento bien importante, doctor. Sí, esto es algo sumamente importante y que usualmente la manera en que nosotros en Puerto Rico o en el Caribe nos acercamos a asuntos de tensiones raciales a veces es un tanto ingenua. Digo ingenua porque yo he hablado con mucha gente en Puerto Rico y yo crecí en Puerto Rico donde la gente dice en Puerto Rico no hay problemas raciales, lo que tenemos es problemas de clase, por ejemplo. Ah, pero probablemente la persona que dice eso no es de descendencia afrocaribeña. Claro, 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 claro. Si tú te vas a Loíza, por ejemplo, y le preguntas a los hermanos y las hermanas allí, amigos, si ellos han enfrentado discriminación en otras partes de Puerto Rico, muchos te van a decir sí, sí. La negritud en Puerto Rico y en el Caribe es un asunto también muy, muy importante porque nosotros tenemos un racismo implícito, tácito, en muchas de nuestras maneras de hacer vida, en los chistes que se hacen. Yo tenía familiares que amo mucho, que me acuerdo que yo creciendo me decía, ten cuidado que no te juntes con un negrito, tú sabes. Entonces, era algo a nivel de cultural subconsciente. Cuando miramos las luchas en los Estados Unidos, es el All Black Lives Matter, ¿verdad? Sí, Ah, es un intento de poner en conciencia la agresión y la violencia sistemática que nuestros hermanos y hermanas afroestadounidenses han enfrentado por 300 años, por más de 300 años, donde el sistema legal se utilizó como un arma en contra de ellos tan reciente como en la memoria de Jim Crow, las leyes de Jim Crow en el sur de los Estados Unidos, de los 50, los 60, antes de los derechos civiles, Martin Luther King Jr., Rosa Parks, y es todo una gama de personas. Y lo que estamos viendo recientemente es sencillamente la continuidad, donde encontrarse con la policía siendo negro y luego siendo latino, ¿verdad? En términos de estadística, representa un riesgo donde tú puedes salir herido, donde el prejuicio es marcado y donde encuentros fatales son altamente probables. Nosotros como puertorriqueños quizás no tenemos ese historial tan fatal, pero nosotros tenemos que ver que nuestras iglesias necesitan siempre tener una voz así es. alzada a favor de los más vulnerables y a favor de aquellas condiciones que realmente puedan promover el bienestar y la protección de la vida a como de lugar, a toda costa. Cuando nosotros pensamos en los 10 mandamientos que dicen no matarás, a veces asumimos una interpretación bien superficial. Pensamos, bueno, yo no mato, y, pues, ya cumplí el mandamiento, pero si somos fieles con la tradición cristiana, vamos a ver que el asunto no es solamente no matar, el asunto positivo es promover aquellas condiciones donde el florecimiento humano se hace posible para todo el mundo y respectivamente de donde estén localizados y de su trasfondo étnico-racial. Y particularmente nuestros hermanos afroamericanos están sufriendo, mis estudiantes afroamericanos
están sufriendo. Amigos cercanos que son pastores y líderes en la ciudad de Chicago, que es uno de los centros de protesta más grandes, y están movilizando a sus congregaciones, particularmente siendo con una asertividad apasionada sobre la dignidad humana, de forma no violenta, y movilizando a la gente para cambio social, cambio estructural, cambio de leyes, reforma policial y reforma carcelaria. La iglesia tiene que estar al frente de esto. Nuestros hermanos afroamericanos en las iglesias afroamericanas en la ciudad y en otros lugares están al frente de esto, están movilizando a su gente, y esto no empieza desde ahora. Como les digo, esto lleva 3 siglos cocinándose. Lamentablemente, nosotros tenemos que ver que el gobierno, en sus decisiones, tanto locales como estatales o federales, en el caso de los Estados Unidos, a nivel de la nación, en algunos aspectos han respondido bien a nivel local, a nivel estatal no están respondiendo bien. Están tomando decisiones que exacerban el asunto de los encuentros violentos. La iglesia tiene que no solamente orar, entonces fielmente suplicar y lamentarse por lo que está sucediendo exteriormente. Nos lamentamos por nuestra participación en sistemas estructurales y culturas de racismo que a veces cultivamos y no nos damos cuenta, y movilizamos a nuestra gente para que sean embajadores de Jesús con una voz profética, no violenta, en la paz del Señor, pero con la determinación de que no se puede aceptar condiciones que niegan el reinado de Dios. Me parece que el púlpito tiene un trabajo que hacer poderoso. Me parece que el tener claro sobre la experiencia de la teología y el cuidado pastoral, esto también nos hace a nosotros ser voceros de un sermón y de una palabra que reconcilie a la gente, que no los desuna, sino que cuando un pastor tiene claro esa función teológica bíblica, me parece que su sermón es un sermón que más que atropella, es un sermón que abraza, es un sermón que tiende puente. Y me parece que esto es importante, que cada pastor y cada pastora que me esté escuchando nos convirtamos en voceros y nos convirtamos en profetas, o sea, y que nuestro sermón no tenga estas experiencias de divisiones, porque un pastor informado teológicamente, bíblicamente, es un pastor que sabe que la palabra del Señor provee para que sea una palabra de unidad a la gente, que Dios vino a reconciliar al mundo. Y me parece que esto es demasiado importante. Mira, mi buen amigo Pastor Jules, ciertamente el tiempo se nos ha ido corriendo. El pastor José Hernández me dice, en todos mis años en la pastoral no solo he visto racismo por la piel, también lo he visto también de manera intelectual, también a nivel doctrinal y a nivel social, he visto las divisiones. Nos dice, y estamos de acuerdo, pastor, estamos de acuerdo con eso, muy de acuerdo con lo que nos estás planteando. Doctor Jules Martínez, ha sido un tremendo honor que hayas estado con nosotros, tremendo tema, me parece que hemos tenido una tremenda conversación, cómo la gente puede accesar a tu información, cómo la gente puede entrar a tu blog, a tu página de internet, sé que tienes varias cosas que tienes a tu haber, que la gente puede entrar y puede leer tus artículos y muchas cosas, y de hecho, tu libro también. Claro, sí, más reciente libro que fue publicado en español se llama Un testimonio visible, Cristología, Liberación y Participación. Es una obra acerca de la doctrina de Jesucristo con intuiciones latinoamericanas, publicado por Publicaciones Querigma. Lo puedes conseguir en Amazon, Un testimonio visible, y también puedes visitar mi blog. En mi blog vas a encontrar artículos en inglés y en español, pensamientos sobre doctrina cristiana y sociedad, teodrama.com, con TH, www.teodrama.com. Ahí está la información de nuestro buen amigo, el doctor Jules Martínez. Hermano mío, te agradezco que te hayas levantado a esta hora de la madrugada para compartir con todos nosotros. Sí, sigo con mi café. Pues adelante, mi hermano. Un abrazo. Sabes que te amamos, brother. La paz del Señor sea contigo, el doctor Jules Martínez. Óigame.